Estaba tipo... Te faltaba la mano, tipo... y tolé, ¿viste? Ya, la los cosa. auriculares Ya puestos como... estamos en un momento que no nos importa nada. Sí. Yo ya tal. Segundo bloque de No Sonora, 19:33. Mientras comienzan a sonar el señor Rod Stewart con su mega hit, el cual hizo que mucha gente tenga sexo con esta canción de fondo. El señor, y hablando de sex appeal y de tipo fachero que jotea a las mujeres y a los hombres, ¿por qué no? Señor Marcos Coleto. ¿Qué haces, Marquitos? ¿Se quedó? ¿Qué pasó? Está haciendo como la entrada triunfal. Pasa que hay delay. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Bien, con todas las cosas que tenía que cumplir para hoy estaba medio nervioso. No estaba nervioso así. Te faltó el micrófono. No Te faltó el micrófono. ¿Lo tiene en la mano? Sí, me faltó el micrófono, Listo. pero después me corté el pelo el sábado. Pensé en ustedes, loco. ¿Se estoy a cortó el distancia, pelo? Pero Pará. pensé en ustedes. No sé cómo me quedó igual, pero bueno. A ver. Una vueltita. De costado, Marquito. ¿En ser ¿uno le metiste abajo o dos? Tiene un... Le metí uno porque si no Uno. iba a quedar como muy tradicional, pero Ok. me parece que voy a ir a la peluquería de nuevo para que me desmeche un poco el flequillo, porque me lo hizo medio re. Banco el flequillo. Estás medio Rodrigo de la Serna. Estoy como el En año un pasado flash. cuando fui a ese estudio por primera y única vez hasta ahora, que si ustedes ven el video en YouTube estoy así. Claro, yo no lo vi. Yo no lo vi. Ah, no me ese día. acordaba. Bueno, ¿te sienta bien? ¿Estás cómodo? Sí, estoy cómodo. Bueno, me alegro por vos. Antes de comenzar la segunda parte de este linkeador, Sergio tiene algo que decirte. A ver, No, queríamos ver, ¿vos siempre tenés un machete o algo? ¿O tenés todo en tu mente hoy? tengo los machetes de algunos archivitos, de algunas cositas así de screenshot a veces, pero no tengo nada anotado con papel. Queríamos saber... No, querés saber, Sergio, yo no tengo ninguna duda. Queríamos saber qué quedó afuera. Bueno, nada, que nos cuente ahora él que quedó afuera y listo, está bien. Sergio duda de la veracidad de que tenías la sección armada para que sea dos partes. Yo siento que improvisaste una segunda parte. Estás choreando, No, estos 15 no. minutos de sección lo estás robando, eso es. No, esto existía. Seriedad. Ok. Yo te creo, Marcos. No hay ningún outtake. Es más, la única vez que hubo outtake, perdón que estoy yendo a la carga ahí como si estuviéramos grabando un disco, nada que ver. Pero la única vez que hubo cosas inéditas y salieron así sobre fue hace muy poco, fue en la última sección que hicimos del linkeador, que nos pusimos a hablar de YouTube, de Bono cuando se casa, que se va a la casita de GoldenEye. Sí. Que le pertenecía a Ian Fleming, que hizo todos los libros de James Bond ahí, bueno, todos los cuentos de James Bond. Pero eso, nada más, después era así. Muy bien, yo te creo, Marcos. Vamos con la segunda parte. Elijo creer. No los veo, me gustaría verlos. No sé, Bueno, pero ahora, bueno. ahora le decimos a Edu que nos muestre. Ahí está. Ahí está, ahí los veo. Muy bien. Bueno, a ver, la segunda parte, esto era como un link entre tres efemérides que habían pasado el 15 de septiembre pasado, Sí. que eran, que se habló muchísimo de los 34 años de doble vida de Soda Stereo, del disco neoyorquino, para mí es la única vez que... para mí no sé, o sea, realmente es la única vez que Soda Stereo se dejó influenciar más por el rock americano que por el rock europeo. Que si uno se pone a pensar, la cantidad de bandas argentinas en estos 55 años de rock argentino siempre miraron más a Europa o Inglaterra que, si bien es re argento, re de acá el rock argentino, que tiene una identidad, miraron más para Europa que para los Estados Unidos. Los Redondos por ahí son los pocos que se dejaron influenciar más por los Estados Unidos, que ustedes iban a temas como recién como Te voy a atornillar, que es del primer disco. Para mí los dos primeros es como que miran más a Europa, más al post-punk, más a la atmósfera, más a Peter Gabriel, ponele. Ese tema, Te voy a atornillar, tiene algo re Gabriel para mí. Y después, bueno, de Tom Petty, después entra todo a partir de un bayón, que entra Dawi y Semilla, bueno, entra toda la influencia. Pero eran, un link entre los 34 años de doble vida de Soda, los 35 de How We to Sanity de Ramones, y los 44 años del corte de difusión de los Stone Respectable, que salían Some Girls, que la otra vez hicimos, con Discover de Covers, lo de la tapa de Some Girls, muy buena, que tiene un poco que ver con la que va a ser hoy Mika, que está buenísimo.
que lo dijimos en aquel entonces. Y nada, o sea, como que era un poco porque la relación con el disco de los Ramones, que cumplía 35 años ese día, y que Soda cumplía 34 años con Doble Vida, era muy simple. Es que era justamente, más allá de que los dos se grabaron en Nueva York, es que la foto de la tapa de Highway to Sanity de Ramones está hecha en el barrio Chinatown de Nueva York, muy conocido, que es el mismo barrio donde Soda grabó Doble Vida, en un estudio así medio rancio, muy under, donde grababa mucho Iggy Pop y demás, y ahí estaba un poco el link. Y que decíamos un poco también que, bueno, ahí se mete todo lo de Nueva York por Carlos Salomar, que lo produce, que llama por ejemplo, cuando termina el disco lo llama a Tom Verlaine, que era el líder de Television, una de las bandas por excelencia de Nueva York, de todo el circuito CBGB, donde tocaban los Ramones y demás, que claro, eso no es casual, porque Carlos Salomar decíamos que obviamente, bueno, venía de todo el palo de Bowie, venía de ser uno de los grandes traductores, gran mano derecha, guitarrista de Bowie entre el 74. Creo que fue el guitarrista más, sí, fue el guitarrista más duradero que tuvo Bowie en su carrera, entre el 74 y el 88. O sea, cuando los produce Soda, venía de hacer una gira importantísima con Bowie, y el tipo, digamos, graba todos discos seguidos del 74 con Bowie hasta el 80, que es el primer disco que Bowie empieza a hacer ya en una etapa neoyorquina, después de la trilogía de Berlín, que es un disco de transición que se llama Scary Monster del año 80, que lo graban en unos estudios, en los Power Station Studios, y que ahí justo en ese disco es donde, nada, Carlos Salomar se envuelve un poco por esto del garage, del rock neoyorquino, Ramones y demás, llamando a Tom Verlaine de Television para hacer una canción en el disco de Bowie, que Bowie hace esa canción de Television con él, con el Television, y ahí desde ese día queda el contacto. Por eso no es casual que 8 años después, produciendo a Soda, cuando terminan, al único músico que invita a Carlos Salomar para escuchar el disco ahí en el estudio es el de Television. Entonces, nada, habíamos quedado en, explicábamos que John Bon Jovi empezaba un poco en ese estudio, porque el estudio era del primo de Tony Bon Jovi, y que justamente es el estudio que Dire Straits usa para grabar Making Movies, donde está Romeo and Juliet, del año 80. Sí. Pero claro, todo se relaciona, es maravilloso, porque cuando Mark Knopfler, Dire Straits era una banda que había debutado en el 78, debutan en el 78, lo graban bueno, dijimos alguna vez, en los Basin Street del sello Island, en Notting Hill, un estudio re chiquito, pegan con Sultan of Swing, y a fines de ese mismo 1978 graban el otro, que es Communiqué. Bueno, gira, mucho éxito, y escuchen lo que le pasa a Dire Straits. Dire Straits, 2 discos, 78 y 79. Primera gira por los Estados Unidos, ya graban con Bob Dylan en Southern Coming, y ahí, ¿qué banda con 2 años y con 2 discos bajo el brazo se puede dar el lujo de entrar al año 80 ya? Bueno, nos tomamos vacaciones, pero no se tomaron vacaciones o un descanso de 1 mes, sino de 6 meses. O sea, ¿qué banda? Ya tenían 2 discos, habían tenido 2 años de historia y ya se podían dar ese lujo. Entonces, ya el próximo disco lo querían grabar en los Estados Unidos, y Mark Knopfler va a Nueva York para tratar de buscar un estudio para grabar el próximo disco de Dire Straits. Entonces, cuando va justamente a Nueva York, que no conocía mucho, solo, no teniendo amigos ni nada, lo primero que se topa es una casa de música de guitarras, de luthiers. Bueno, que ahí hacíamos pantalla dividida, nos íbamos un poco al rock argentino, que en algún momento lo contamos. Bueno, vamos a Box Day, ¿no? Estoy yendo de Mark Knopfler a Box Day. Box Day, bueno, de las primeras bandas argentinas, primera separación oficial es en el 74, por lo menos de Ricardo Soule, el cantante y guitarrista de Box Day. Sigue tocando Box Day para algún desprevenido o desprevenida, ¿no? Sí, claro. Con Willy Quiroga, ¿viste? Ahí está, acá tenemos la desprevenida. Willy Quiroga. Arrancó el programa desprevenida. Claro, arrancó el programa desprevenida. Hoy soy el chivo expiatorio. Hoy está tocando Willy Quiroga, ya más 80 y algo. ¿Cuánto tiene Willy Quiroga? No sé. 83, 84. Sí. Han venido mucho acá. Bueno. ¿A dónde ahí? ¿A Regina? Acá a Regina, sí, muchas veces.
De hecho, un amigo del colegio que, bueno, ya no vive, ¿No vive le ahí? robó el bajo en la primera visita del año 2002. Yo estuve ahí, tenía 14, en una confitería muy conocida de acá, Café Colonial. ¿Y le robó el bajo a quién? Le robaron el bajo histórico y se lo dieron el día del show. Lo pudo conseguir el día del show, lo contó ahí en la confitería. Tocaron en una confitería, Box Day. Yo estaba alucinado, estaba Basualdo todavía en la batería. Estuvo muy lindo. Bueno, se separa Boxey, ¿viste? O sea, Sí. se va Ricardo Soule en el 74. El tipo estaba como medio flasheado con el hard rock, que bueno, era de la época, era lo mejor. En Inglaterra, estaba muy con un guitarrista, Robin Trower, muy flasheado con ese guitarrista. Y cuando vuelve el tipo quiere hacer como una cosa de power trio, le empieza a picar el bichito de power trio, pero hard rock. Y se pone a tocar con dos primos de apellido Pensa, bueno, Rodolfo y Alejandro Pensa. Alejandro Pensa, qué bueno que venimos de Carmen Redonda y de esa época de Te Voy a Atornillar y de Gulp, porque Alejandro Pensa fue el último baterista que tuvieron Los Redondos antes de entrar a grabar por primera vez el disco oficial, que ya Gulp lo entran a grabar con el Piojo Ábalos. Pero hasta ese 84, que la banda entra a grabar Gulp, el baterista era Alejandro Pensa, este tipo. Ok. Para que tengan... ¿Sabías Bueno. vos, Sergio? Sí, el nombre lo recontra tenía en algún momento Los Rondos, pero no me acordaba ni en pedo cuándo, ni cómo, ni por qué. Bueno, entonces se ponen graban el disco en RCA, bueno, lo graban, es un disco que está aquí en Spotify, milagrosamente, se llama Vuelta a Casa, de Ricardo Soule, y cuando lo graban, nada, uno de los Pensa, Rodolfo, dice, los trata de convencer, che, vayamos a Estados Unidos, medio que los trata de convencer para pegar éxito, para hacer los temas en inglés, pero porque había conocido a una italoamericana, y bueno, la quería ver, no existía chat, no existía nada, bueno, entonces van a Estados Unidos, tratan de versionar todo el disco cantado en inglés para tener un poco de éxito, y cuando ven que no tienen éxito, bueno, tenemos que volver a Argentina. Lo van a llamar al otro, a Rodolfo Pensa, que se había llevado un violín, vendió un violín, se puso a trabajar como luthier en ese transcurso, en ese trayecto que hizo la banda estando en Nueva York. Y bueno, le empieza a ir bien como luthier. Ricardo Soler le dice, che, ¿nos volvemos? No, le dice, yo me quedo. Aparte me puse de novio, estoy muy bien con esto del luthier. Y bueno, pasan 3 años, años 79, 80, y el tipo ya se había armado su propio lugar, Rudy Pensa Music Shop, todavía muy desconocido, muy chiquitito, y este lugar se lo topa Mark Knopfler. Y es muy loco porque esto es lo que ha contado siempre en la historia, lo contó Rodolfo Pensa siempre, toda la vida, que el tipo esa mañana yendo al laburo, se subió al auto y nada, fue al laburo, digamos, prendió la radio, se encontró con Sultan of Swing, que ya era una canción conocida, y el tipo iba playado, abría los vidrios, estaba contento con la canción, conmovido, entró al local, preparó todo, porque ya abría el local, y tenía la canción en la cabeza, qué buena canción, no sé qué. Y el primer tipo que le toca la puerta para entrar, bueno, es Mark Knopfler, que se topa con este negocio, empiezan a hablar de guitarras, Mark Knopfler le dice, estoy acá para buscar un estudio, bla, bla. Le dice, y a lo último, cuando ya se despiden, le dice, mirá, hoy es mi cumpleaños, y a la noche, y estoy solo, no conozco a nadie, ¿querés que nos juntemos a tomar una cerveza? Bueno, y ahí se hace la amistad con Mark ¿Para Knopfler el y cumpleaños de quién era? Claro, ¿quién ¿De estaba Pensa solo? o de de Knopfler? Mark Knopfler. ¿Y No, estaba Mark solo? Mark Knopfler le dice, che, hoy es mi cumpleaños y no tengo con quién festejarlo. Y Hermoso. bueno, pegué onda con vos, nos gustan las guitarras. Cuando saca me esta. gustan Estivo, Bueno, pero onda como. excelente. No tengo amigos, o sea, Ah, si no pobrecito. lo paso solo, va a ser tristísimo. Entonces ahí es cuando Rudy Pensa, desde ese momento a día de hoy, todavía le hace las guitarras a Mark Knopfler, por ejemplo, la naranja clásica de On Every Street, la del último disco de Derek Fry del 91, esa naranjita, esa es de Pensa, por ejemplo. Es la guitarra que más usó en los últimos tiempos de Derek Fry, Mark Knopfler. Y esa, bueno, hacer la guitarra de Derek Fry le abre toda una compuerta de, bueno, Phil Collins, Eric Clapton, los plata. hijos de los Beatles, por ejemplo, el hijo de Lennon, Jan, le hizo todo, bueno. Y nada, o sea, no sé si quieren meter un bocado. No, a ver. No, le abre una compuerta de plata, queríamos decir. O sea, que a partir de ahí el tipo Sí, es también, millonario, o sea. olvídate.
Lo de Sí, Jane sí. Lennon, ahí te va a decir el hijo no talentoso de Lennon, pero bueno, no importa. Claro. Bueno, y Como Miguel. esto tiene sentido que lo diga y ahora lo de Rod Stewart, por ejemplo. Sí. Bueno, el manager justamente de ese trío de Ricardo Soule era Peter de Anthony. Peter de Anthony, para que tenga una idea la gente, es el responsable de que Papo haya tocado con B.B. King en el Madison Square Garden en el 93. Es el que fue el traductor de la primera visita de Rod Stewart a la Argentina, que no fue precisamente para venir a tocar, sino para ver el Mundial 78, que todavía no era un tipo conocido. Porque, a ver, ¿crees que soy sexy? No la saca 2 años después, la saca cuando vuelve del Mundial. O sea, si hubiera venido en la época de ¿crees que soy sexy? No hubiera podido estar en la tribuna. El tipo estuvo en la tribuna, no lo junaba nada y estaba todo bien. Porque los Faces no se escuchaban mucho acá, la banda que tenía ahí. Y bueno, después, qué sé yo, fue el traductor de la primera visita de Joe Cocker en el 77, Peter de Anthony estoy hablando. El traductor, por ejemplo, de la primera y única visita que hizo Sinatra, que como salió tan bien todo con la producción, Sinatra en bata, rimó, ¿viste? Sinatra en bata, con un whisky en la mano, hizo pasar a cada uno de la producción al camarín para que le pidieran lo que sea. Fuerte. Era- Arriesgado. Qué grande, O Frank, sea, por favor. el viejo quedó tan contento que quería, bueno, sí, pasen, sáquense una foto conmigo y me podés pedir lo que sea. Y Peter Danton se lo tomó literal, el pedir lo que sea. Entonces, yo no te voy a pedir una foto, te voy a pedir que me hagas el visado, sos Sinatra, haceme el visado para viajar a los Estados Unidos. O sea, por primera vez. Hermoso. Pero no es que quería ir a los Estados Unidos para viaje de turista a Peter Danton. Quería ir a los Estados Unidos para poder llegar a traer, para poder ser el primer argentino en poder llegar a traer a los Rolling Stones por primera vez a la Argentina. Año 80, que los Stones todavía no estaban saliendo de gira. Bueno, yo lo conté a esto en algún momento, que nada, el tipo va, ahí un poco el link con los 44 años de Respectable, porque el tipo va, no se reúne nunca con los Stones, sino que pone una plata para la reunión. O sea, primero que había que poner una plata, una fortuna, había que poner una guita al abogado para juntarte con los Stones, reunirte y ver qué Está muy se bien. hacía. Me parece perfecto. Claro, el tipo dejó esa plata, no hubo encuentro, pero tampoco se podía hacer porque Keith Richards era un momento que no podía salir de los Estados Unidos. O sea, no le daban la visa de trabajo porque el tipo estaba con esto de la condena de tráfico de heroína por 30 gramos de heroína que se hizo pasar de Canadá, no, perdón, de Londres a Canadá, que ahí viene el disco Sun Girls, que por eso recién en el 82 los Stones empiezan a hacer giras por Europa. Las primeras son entre el 78 y el 81, tienen que hacer giras por los Estados Unidos porque el tipo no puede salir, porque Estados Unidos le dio el visado al tipo para que el chabón no caiga preso y se pueda rehabilitar. O sea, no vas preso, sos un enfermo mental, ok, no era para tráfico, la droga, todo, era para consumo personal, pero rehabilitate, si no vas en cana. Y que era un momento donde los Stones, como dice la canción Respectable de Sanger de ese momento, hablaban mucho con el presidente de los Estados Unidos de heroína. Estaban todo el tiempo en la Casa Blanca, eran los Stones, como son ahora, y estaban pidiendo ayuda por todas partes. Primer ministro de Canadá, digo primer ministro de Canadá porque Margaret Trudeau, que era la mujer de Pierre Trudeau, el papá del actual ministro de Canadá hoy en día, Margaret no tenía 60 como Pierre, tenía 25. Claro. Y le era encantaba el rock and bonito. roll. Claro. Le encantaba el rock and roll, le encantaba las fiestas y le encantaba el porro. El champán, bueno, toda la joda, es lo que dicen los libros. Y bueno, y primero se iba de gira con los Stones, el viejo la dejaba, Pierre le decía, bueno, sí, querés ir a festejar tu cumpleaños, querida, andá. Y primero lo persiguió a Mick Jagger no le dio pelota y después terminó en un romance con Ron Wood. O sea, los Stones re picantes, uno con la mujer del primer ministro y otro por condena de tráfico de heroína de 30 gramos de heroína y 5 de cocaína. O sea, sí estaban. Y estaban con este tema, que ese mismo día cumplía 44 años. Y bueno, Se ríe. No sé, se ríe nada, solo. o sea, ¿Encontraste algún dato que te causó gracia que te riste solo?
No, ahí sobre la hora, ahí recordé, ahí sobre la hora, Sí. Peter de Anthony dice, bueno, no puedo traer a los Stones. ¿Con quién trabajaba Peter de Anthony? Con Daniel Greenbandt. Entonces, Daniel Greenbandt todavía no era el Greenbandt de hoy en día, pero bueno. Entonces le dice, bueno, ya que estás allá, me tenés que hacer un favor, me tenés que convencer a The Police, a Sting sobre todo, que cumplan con lo que pactaron, cumplan con lo que firmaron, que es justamente venir acá a la Argentina, porque venían haciendo una gira de Police, justamente, mirá vos, con un disco que hoy está cumpliendo 42 años, que es Ciñata Mondata, que es una gira por todo el mundo, por lugares donde no los conocían y demás, y estaban agotados mentalmente, un montón de cosas, y nada, no querían seguir haciendo la gira. Entonces, Venezuela no lo hicieron, ya lo tenían firmado, y Argentina lo hicieron porque este tipo fue a convencerlos, medio a apretarlo a Sting, para que realmente vinieran acá, donde vinieron, tocaron en la inauguración de New York City, de la discoteca, y después tocaron en obras donde fue la famosa patada de gorra al Milico por parte de Andy Samberg, que casi era época plena dictadura militar, años 80 todavía. Y sí, ya vuelvo. Ya volvés. Bueno, anda tranquilo. No, entonces teníamos ese link. Sí. Y lo de esta tienda de música, que yo recién me detuve La en despensa. contarla, bueno, mirá cómo vuelve todo, que esa tienda de música, la Rudy Penza Music Shop, la que le hace la guitarra a Mark Knopfler, es el lugar donde se marca el envío para la grabación de Doble Vida. Porque Soda quería a Mark Knopfler como productor del disco, que estaban en la cresta de la ola con Brothers in Arms, imagínate, 3 años después de Brothers in Arms. Entonces, Cerati ya lo conocía a Rudy Penza, porque Rudy Penza le venía haciendo unas guitarras a Cerati. De hecho, lo habrán visto con alguna guitarra blanca Penza y con alguna remera Penza durante esa época. Ya conocía en Nueva York, entonces Cerati, claro, como conocía a Rudy Penza, Penza sirve como nexo para que él se acerque a Mark Knopfler y produzcan el disco. De hecho, Mark Knopfler ya había hablado con Cerati, iba a producir el disco, Doble Vida. Pero Mark Knopfler podía, o sea, Cerati va al negocio con videos, con cassette, con demos, para encontrarlo a Mark Knopfler, y no está Mark Knopfler, está Rudy Penza y le dice, che, Mark puede, pero puede 4 meses más. Y Soda no coincidía con los tiempos de Soda tenía que entregarle el disco en un determinado tiempo. Entonces, bueno, Cerati dice, viene al pedo, estoy con todo el material, queda medio decepcionado, mira para el costado, y cuando mira para el costado lo ve a Carlos Salomar. Y Cerati, amaba a Carlos Salomar porque amaba a Bowie, sobre todo la época donde Carlos Salomar laburó con Bowie en la trilogía de Berlín. Se acerca a él, le da los materiales, al otro día Carlos Salomar lo llama y ya empiezan a laburar, pero fue todo en ese negocio. Fue una casualidad. Y bueno, nada, Es como el de Breaking Bad, le suena está con el timbrecito. Está Héctor. ¿La viste Breaking Bad? Claro, sos Salamanca. Salamanca. Sos Salamanca. Ahí no se le decía. Y lo último que quería decir es que la tapa, que por ahí le puede gustar el dato porque es de tapas. Atendé, Mica. Estoy escuchando. Este dato es para vos. Estaba mirando. No, que la portada sí, la portada no es neoyorquina, la portada es totalmente porteña, pero tiene como una cosa medio neoyorquina porque es el blanco y negro, es lo urbano, son los edificios. La tapa de vida la tenés. Tipografía, sí, la hizo la diseñadora de esta chica conocida, que ahora no me está saliendo el nombre. Es la de que tiene el hotel atrás. La que tiene el hotel atrás. Sí, están ahí en plena calle. Exactamente. Plena calle. Es meme, sí, es muy yankee esa tapa. Y el logo. Eso era, no, ¿sabes por qué se hizo? Sí. Se hizo porque se buscaba como un ambiente a la película Metrópoli. Claro, está desde abajo la foto, de hecho. O sea, tiene como perspectiva. Sí, pero la versión del 20 y pico de la película salió en el 27, porque la película tiene una remake en los 80, en el 84, y no es casual la de Metrópoli, porque fíjate que el título que da, la canción que da nombre al disco, y por ejemplo en El Borde, que es también una canción de ahí, que Carlos Salomar pone el rap, por ejemplo, el productor, el guitarrista de Bowie, son canciones que las compuso Richard Coleman, o sea, gran amigo de la banda, uno de los primeros Soda,
Y fíjate que Richard Coleman, antes de tener Fricción, la primera banda importante que él arma de rock argentino es Metrópolis. Tite Barbusa es la chica de... ¿Tite Barbusa? Sí, que no me salía el Tite nombre. Barbusa. Tite Que es la Barbusa. banda que versiona, que es la banda Metrópolis, obviamente, de Héroes Anónimos, que después Catupé con los 90 versionó y bueno, popularizó en ese disco en vivo en Cemento llamado A Morir. Y en la remake que se hizo del 84 de Metrópolis, la banda sonora la produjo y la hizo toda Giorgio Moroder. Que ahí es donde está el tema que hace Freddie Mercury con Giorgio, que se llama Love Kills. Y el que vamos a escuchar para cerrar la sección, Marquitos, es ese. Claro. Y que hizo la Italia 90 también, ¿no? El que hizo en el mundial. ¿no? My name is Italia 90, sí, Chopanito. México, Italia 90, la película Scarface, Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche. Bueno, es maravilloso porque podés relacionar Daft Punk con Italia México 90, con Italia 90, perdón. Bueno. Italia en México. Abrazo enorme, Marquito, anda que tenés que programa. Abrazo grande, acá se largó a llover, un día espantoso. Mira, Qué locura. Por suerte ya no somos termina. nada. Nos vemos. Abrazo grande. Chao, Marquito. Adiós. Chau. Hablando de Freddie Mercury, como cerró Marco, vamos a escuchar Love Kills de este disco que... ¿Qué pasó? No, que digo, puede andar por ahí Freddie Mercury. Está como en el bigote, con el flequillito. Les pareció a todos, ¿Capaz? pobre ya. No, ¿a quién más? Ah, es verdad, le dije un montón. Claro. Garabala. Me Perdón. gustó la recreación de Héctor Salamanca que hiciste. Me sale muy Sí, bien. me gustó a mí Sí, también. Muy bien me sale. Que Sí, la respiración no tenía. Sí, sí. Imagínense convivir conmigo que te pida algo así, ¿no? Me sale muy bien. Cuando no te gusta lo que te está diciendo, te pones más nervioso, ¿viste? Que te vas ¿Qué actor que me ponía muy nerviosa? ¿Qué personaje que me ponía muy nerviosa? Héctor Salamanca. Gran Muy persona. Sí. Bueno, me no habla. alteraba. No habla. Bueno, en el principio sí. Sí, que bueno, un pero poco. después no. Pero después, viste, sin hablar te pone No, depresión. No, por eso. En el principio de Saúl. De Breaking Bad. Porque No, Breaking eso, Bad no hablaba. en Claro, Breaking Bad ya Breaking Bad no está. hablaba. Claro. De Leviticus. Love Kills, Freddie Mercury, ya venimos con Discover de Covers, Sex Pistols, pistola de sexo.